Este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Les saludo cordialmente en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos. La iglesia, el cuerpo de Cristo, en cualquier lugar en el planeta. Les saluda a su amigo y su hermano, Juan Córdoba. Sirvo a la iglesia del cuerpo de Cristo aquí en la ciudad de Nueva York y me da mucho gusto poder saludarle a usted y a su querida familia en unidad en la congregación y a su pastor que sirven justamente al Señor. Este es el curso Los llamamientos de Dios, clase número 8. Curso Los llamamientos de Dios, clase número 8. Le doy la bienvenida a la hermana Marisa y a la hermana Mairi. Una aquí en la ciudad de Nueva York y otra en México. Saludos, hermana Mairi. Mucho gusto saludarte a ti. Saludo a ti y a tu familia en ese bello país. Estuve allí en Cancún en un viaje misionero. Fue una experiencia muy hermosa. Y también nuestra hermana Rosy Moreno, desde Texas, le doy la bienvenida. Y Luis Reyes, Dios le bendiga, hermano Luis, te saludo. El tema de hoy, yo sé que va a ser de mucha, pero de mucha ayuda. He estado orando y preparándome. Y si no termino ahora, hoy, continuaré mañana dando la importancia del tema. Me refiero a los dones espirituales. El tema de hoy es el llamado de Dios con sus dones. El llamado de Dios con sus dones. Y ahí vemos y damos la bienvenida a la hermana Mercedes. Dios le guarde, querida hermana, bendiciones. Lo que toman notas, pues el tema de la clase número 8 es el llamado de Dios con los dones. Déjame ilustrárselo. Siempre busco algo para ilustrárselo. El llamado de Dios con sus dones. Ese es el tema de esta clase. ¿Estamos listos? Biblia. ¿Con qué escribir? Y sobre todo, como les digo, Salmo 108. Mi corazón está dispuesto, mi corazón, le damos la bienvenida a nuestra hermana Olga. Mi corazón está dispuesto, Dios. Cantaré salmos a tu nombre. Y el Salmo 119, ese versículo dice: abre mis ojos y miraré, contemplaré las maravillas de tu ley. Oremos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Te exaltamos en esta hora y te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, que nos da la dicha, la bienaventuranza, el entusiasmo, el gozo, el anhelo, oh Padre, de estudiar tu palabra. Esa palabra a que has enviado a 1000 generaciones, esa palabra que es vida, esa palabra, Señor, que es una lámpara en nuestro camino, en este mundo lleno de tinieblas, esa palabra en este mundo lleno de amargura, que es como miel que destila del panal, esa palabra en este mundo tambaleante, que es como una roca, esa palabra en un mar que se va, un barco a la deriva, esa palabra es nuestra ancla, nuestro norte, nuestro mapa, nuestra guía. Oh Señor, por favor ayúdanos en esta hora. Espíritu Santo, muy bienvenido a estar con nosotros. Sí que yo sé que está con nosotros, pero Padre, es que necesitamos una asistencia, una supervisión muy especial. Porque vamos a hablar de tu naturaleza. Espíritu Santo de Dios,
bendita deidad, hemos de hablar, hemos de aludir, hemos de leer con relación a esta obra. Señor amado, ayúdanos. Dame la habilidad, Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, de entendimiento, venga sobre mí y sobre tus hijos amados, en ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Quiero dar una introducción con relación a este tema. Lo que tiene que ver con, ustedes han podido observar los llamamientos de Dios. En un sentido es sencillo, ¿verdad? Pero en un sentido hay mucha ignorancia con relación a los llamamientos de Dios en la vida de cada creyente. Dios nos salva. ¿Y qué? La mayoría de nosotros, por falta de instrucción, por falta de nuestra parte de dedicación y de búsqueda del Señor, nos quedamos como los discípulos. Vámonos a pescar, no hay nada más que hacer. ¿Me voy a entender? No tenemos sentido de propósito en la vida, hermano querido. Y no hay absolutamente nada que tenga más propósito en la vida que los santos caminos de nuestro Señor. Su obra, la labor, el ministerio, el llamado, aquello que el Señor, por su gracia, nos ha encomendado a todo creyente. La manera que lo he visto a través de los años es de la siguiente manera. El llamamiento está en el tapete esperando. Y el Señor dice, participa del llamamiento. Identifícate conmigo. Haz mi obra. Yo te doy los recursos, te doy las habilidades. Identifíqueme con mis normas, claro. A la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Es muy diferente a la manera de los hombres, que buscan gloria, que buscan honra y fama para sí. Participa del llamamiento celestial. No seamos rebeldes al llamado divino. Entremos, boguemos mar adentro en los santos propósitos del Señor. De manera que el tema de hoy es el llamado de Dios con sus dones. Hemos tratado 7 aspectos del curso, los llamamientos de Dios. Nos quedan 3 clases. Esta y 2 más. Este curso, hay cursos que son breves. No significa que carezcan de importancia, sino que solamente estamos tocando 10 aspectos de los llamamientos de Dios. Para que usted vea la diversidad. Yo estuve mirando el material para el curso de Cristología, que pronto vamos a comenzar. Ese curso tiene 40, creo que son 40 lecciones. 3 o 4 unidades, 40 lecciones. ¿Okay? Para que usted tenga una idea. Cuando usted piensa en los dones del Espíritu Santo, querida familia, que viene a la mente. Yo soy ilustrado con esta pequeño ilustración, donde ahí vemos nosotros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, quizás son 9 por ahí, dádivas, ¿no? Regalos. Es una buena ilustración, porque la palabra dones, significa que lo hemos recibido sin ningún mérito. Okay. Yo quiero darle una introducción al tema, aún antes de entrar al tema. Yo bendiga al hermano Francisco, debido a la importancia de esto. En primer lugar, esto es la introducción. Los dones espirituales, primeramente se le llaman, una cosa es el fruto del Espíritu, el fruto, no los, singular, el fruto, que menciona Gálatas 5. El fruto del Espíritu son
las características de Cristo manifestadas en el creyente. El fruto de Cristo manifestado en el creyente. Amor, gozo, paz, benignidad, etc. Los dones son las habilidades de Cristo fluyendo por medio del creyente. Se dice en la palabra dones espirituales, en griego es una neumáticos, una sola palabra. Con relación a los neumáticos, con relación a los dones espirituales, no quiero, hermano, que ignoréis. Importante, no, Dios no quiere que tengamos ignorancia. ¿Y por qué las hay? Dios dice, yo no quiero que ustedes ignoren lo que tiene que ver con los neumáticos o con los dones espirituales. Okay. Oído a esta parte. Nuestro cuerpo es un cuerpo, nuestro cuerpo físico es un cuerpo que tiene facultades, 5 sentidos. Es un cuerpo que tiene facultades, los 5 sentidos. Y nosotros nos manifestamos por esos sentidos. Ahora mismo yo estoy usando mis ojos, estoy respirando, mi boca, mis oídos, el tacto. Y esto me hace a mí funcionar. Cristo dice que la iglesia es un cuerpo. Y como es un cuerpo y Él es la cabeza de dicho cuerpo, es un cuerpo que tiene facultades espirituales. Me doy a entender. No podemos pensar en un cuerpo que no tenga habilidades. ¿Me explico? Entonces, siendo que nosotros somos el cuerpo de Cristo colectivamente, en el aspecto micro, o en la iglesia local, o viéndolo del aspecto en la iglesia global, el cuerpo de Cristo es un cuerpo que tiene facultades, poderes espirituales. Entonces, los dones espirituales son, primeramente, las habilidades de Cristo, el poder de Cristo, la unción de Cristo, repartida a ese cuerpo multimiembro que somos nosotros. Por ejemplo, a mi cuerpo, a la mano le he dado esta facultad. Y la mano funciona según la facultad que tiene. Mis ojos, mis oídos, mi boca, mis manos, todos los miembros del cuerpo están definidos y funcionan según lo definido. De la misma manera, no podemos pensar en un cuerpo multimiembro y que sea un cuerpo inoperante, un cuerpo sin poder, un cuerpo que no puede hacer nada. ¿O no? El cuerpo de Cristo es un cuerpo poderoso y dinámico porque el Espíritu Santo ha hecho morada dentro de ese templo que somos nosotros. Y por lo tanto, es un cuerpo que tiene facultades espirituales, funciones espirituales. Bien, entonces, lo primero que debemos entender cuando hablamos de los dones espirituales es que los dones espirituales no son recompensa por la buena conducta. Oído, los dones espirituales no son una recompensa que Dios te da porque dice, ay, tú eres tan espiritual, te voy a dar esta recompensa. Tú ayunas mucho, te voy a dar esta recompensa. Los dones espirituales no son el resultado de la santidad de un creyente. Vamos a desmenuzar ideas erradas, ¿verdad? ¿Por qué digo eso? Porque en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 7, la iglesia de Corinto en el Nuevo Testamento era la iglesia más carnal de todas las iglesias. Así que si alguien tiene esa idea en su cabeza, desmantele ese mito.
Hermano, tú tienes que vivir en santidad. Dios no te puede usar. Claro que somos llamados a vivir en santidad. Pero que nadie piense que porque Dios está usando a una persona, esa persona ha alcanzado un estatus espiritual. Yo reitero, en el contexto donde más se habla de los dones espirituales, ¿cuál es el capítulo? El capítulo principal, 1 Corintios 12. Y es por la enseñanza sobre los neumáticos o los dones espirituales vienen a raíz de que en la iglesia de Corinto había desorden con relación a la fiesta de Agape, el uso de los dones. Y la iglesia que poseía esos dones era la iglesia de Corinto. Eso es de suma importancia que uno entienda eso. Uno no puede venir con teoría, yo creo, yo pienso, no. Aquí, en lo que tiene que ver con la Biblia es lo que Dios dice. Hay que estudiar la Biblia, el contexto, mirar a quién fue dicho. ¿Okay? 1 Corintios 12, exactamente, hermana. Entonces, nadie piense, yo seguramente no tengo ningún don espiritual porque es que yo no soy un evangelista, yo no profetizo, nada de eso. Vamos a comprobar que todo creyente tiene dones espirituales. Ustedes, amados hermanos que están escuchando, cada uno de ustedes, el Señor le ha dotado a ustedes con algún tipo de don espiritual. Y yo estaré explicando qué pasa, por qué no se usan. Ok. Otro aspecto de los dones espirituales es que son soberanamente distribuidos por el Espíritu Santo. Son soberanamente, como Él quiere, como a Él le place, por el Espíritu Santo. Es decir que yo no escogí ser pastor maestro. Podemos anhelar ser pastor, sí. Si uno anhela obispado, no hay ningún problema. Pero el don o los dones para yo llevar a cabo lo que yo estoy haciendo en estos mismos momentos, lo que yo estoy haciendo es porque Dios me ha habilitado, me ha dado su ayuda, me ha dado sus recursos. Porque yo ni soñé, ni le dije a Dios, yo me convertí, Señor, yo quiero ser pastor o maestro. No, de ninguna manera. Remoto, nada de eso. El Señor, en su misericordia, me delega. Entonces yo tengo que ser obediente, y prepararme hasta los dientes con todas las herramientas para ser un maestro eficiente. Y que en todo yo busque darle la gloria a aquel que nos ha llamado. Que te bendiga, hermana Juana. Cada creyente tiene dones espirituales. Efesios 4:7. Esto es solamente una introducción, lo que voy a hablar hoy, básicamente. Cada creyente tiene dones espirituales. Efesios 4:7. 1 de Pedro 4:10. Pero esos dones son diferentes. Mire, aún tomemos, por ejemplo, el don de la enseñanza. Para darle un ejemplo. Aún hay diferencia. Yo enseño. La manera que Dios me ha enseñado a mí enseñar es diferente a otros maestros. Y hay muchos buenos maestros y otros muchos malos maestros. Entonces, Dios, por eso le digo que usted no tiene que imitar a nadie. Yo no tengo que imitar a nadie. Usted es usted.
con su gracia o idiosincrasia, como dicen por ahí. Entonces, la manera que yo procedo, me gusta ser natural, ser como soy, con defectos y todo. Entonces, difieren. Pedro predicaba y Pablo también. Lea los sermones que hay en el libro de los Hechos, de Pedro, de Juan, de Pablo, de Esteban, de Felipe y de otros, que hay 16 sermones, y usted se da cuenta que hay diferencia. Hay diferencia. Entonces, los dones son diferentes. ¿En qué clase de dones? El propósito de cada don es diferente. El propósito de la facultad, la habilidad que tiene la mano, es diferente a la habilidad que tiene el oído, la boca o el pie. Están definidos, pero cada uno contribuye al bien del cuerpo. Al bien del cuerpo. Entonces, estos dones espirituales que estamos hablando son otorgados a cada creyente para el beneficio de toda la congregación, de toda la iglesia. Eso significa, escuchen esta palabra, los dones espirituales no solamente van a funcionar en su iglesia. Eso sería egoísmo. Los dones espirituales van a funcionar en el contexto de la iglesia con I mayúscula. Espero que usted entienda. En otras palabras, si yo me voy a ubicar, para darle un ejemplo, dentro de un mes yo me voy a ubicar en un viaje misionero a la República Dominicana. Entonces, los dones espirituales que yo tengo no se quedan aquí en Nueva York. Me acompañan. Porque por el Espíritu. Lo que yo le digo a ustedes es que yo digo esto porque a veces hay un egoísmo donde hay personas preparadas y no la quieren soltar. No la quieren dejar ir. Felipe y Esteban estaban siendo usados por Dios en la iglesia de Jerusalén. Pero el Espíritu de Dios los sacó a ellos. Y Felipe, que era un diácono, se convirtió en un predicador y en un evangelista. Esteban en un predicador y en un mártir. En otras palabras, no piense usted que porque usted está usado, dice, ay, pero yo no sé si yo puedo hacer. Claro que sí. Dios le llama y se ubica a otra parte del mundo, otro estado, otro pueblo. El Señor le va a usar a usted con esas habilidades. Ahora, el trabajo suyo es capacitarse lo más que sea posible en el área, el perfil de ese don, lo que Dios le está manifestando que usted haga. Usted se prepara. Usted se prepara. ¿Cómo puede decir alguien, yo soy maestro, y yo voy a la casa y yo no veo ningún libro? Usted no es maestro. Una persona me dice a mí, yo soy maestro. Lo primero que yo hago es, yo comienzo a investigarle y le digo, ajá, ok, ¿usted tiene diccionario Strong? No. ¿Usted tiene algunos comentarios? Oh, no, hermano, el espíritu. Usted no es maestro, porque el maestro tiene que estudiar, tiene que analizar, porque no va a dar lo que no tiene. Usted no es maestro. Y créame, hermano, yo he conocido a un pastores que se jactan, que son llamados. Bueno, que Dios nos ayude. Cada creyente
debe cultivar, cada creyente debe cultivar sus dones para el bienestar de toda la congregación. ¿De qué manera? Debe de buscar descubrir cuál es el don o dones que tiene, que Dios le ha impartido. ¿Cómo lo hago, hermano Juan? Vamos a comenzar de la siguiente manera. Cada creyente tiene un o más dones. Uno o más. Uno o más dones. ¿Qué hace usted? Bueno, usted comienza esa inquietud. Dios pone carga, un anhelo por un área del ministerio. Por ejemplo, la hermana está en la congregación y ya le gusta trabajar con los niños. No se te va a decir nada. Quizás enseña a sus hijos en su casa o en otra congregación. Entonces, ¿cuánto me gustaría a mí, dice ella o él? ¿Cuánto me gustaría a mí dar la clase bíblica a los niños, a las niñas, o a los jovencitos? O el varón dice, o a los caballeros, a los hombres. Y dicho sea de paso, esa persona tiene conocimiento bíblico. ¿Qué usted va a enseñar? Bueno, usted ore, sígase preparando y Dios le va a dar a usted la oportunidad. Llega un momento cuando va a venir la oportunidad y el pastor va a hacer un llamado y dice, hermano pastor, yo quisiera que me dé la oportunidad para yo dar la clase a esto aquí y allá. Oh, ¿cómo no? El pastor seguramente le va a decir, bueno, le voy a dar algún tipo de orientación. Eso es lo que yo hago, por lo menos. Ayudarle. ¿De qué manera le ayudo? Le oriento. Si hay que regalarle libros, ayudarle para que desarrolle ese ministerio. Puede ser en esa área, puede ser evangelísticamente, puede ser pastoral, el don que sea. Esa persona busca descubrir cuál es el don o las habilidades que Dios le ha dado. Entonces, esos dones, según Romanos 12, que es otra lista de los dones espirituales, Romanos 12, de 3 al 7, versículo te dice que deben de evaluarse y descubrir, deben examinarse, ponerse a prueba. La primera vez que yo tuve la oportunidad de dar una clase, yo era un adolescente. El Señor me salvó a mí a la edad de 16 años de edad, aquí en Nueva York. Entonces, muy tímido en sí, pero muy tímido, extremadamente tímido. Yo apenas estaba comenzando a leer la Biblia, pero me gustaba leer la Biblia porque eso fue lo primero que el pastor me dio. Y luego me compré un diccionario bíblico y le doy gracias a Dios que me gustaba la lectura. Lo importante es leer. Y la Biblia me abrió el apetito. El copastor de la iglesia me estaba observando, yo no sabía que me estaba observando. Estaba observando mi asistencia, estaba observando que participaba en la clase, que estaba creciendo. Y luego, un momento dado, él me llama y me dice a mí que él quería que prepárate para que le dé la clase a los prejóvenes. El corazón me saltó. ¿Cómo va a ser eso, Dios mío? El corazón así, un terror yo tenía. Pero la misma yo decía, bueno, si no lo hago, el Señor no se va a agradar de mí. Y yo dije, hermano Soto, así se llamaba él. ¿Cuándo es? No, eso dentro de un par de semanas. Aquí está el libro, aquí está el material, prepárate. Y, hermano, ese día yo sudé,
la gota gorda ahí en la clase. Pero fue mi primera experiencia. De eso hace más de 50 años, hermano. Y yo todavía lo recuerdo. Y ese fue el comienzo para lo que después toda mi vida, básicamente toda mi vida a partir de ahí, el Señor me iba a dar a mí la oportunidad, Romanos 12, de 3 al 7, hermana Olga. No lo estoy presentando porque solamente estoy dando una introducción debido a la importancia del tema de los dones espirituales. El tema es el llamado de Dios con sus dones, la introducción. Entonces, en cuanto a todo esto, es importante que tengamos en cuenta lo que tiene que ver con los dones espirituales. Bien, cierro la introducción, hago una pregunta a sus órdenes y compartan el contenido. Quiero ahora pedirte que te ubique en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Quiero ir aquí a Hechos capítulo 2. Es tu Biblia, ¿verdad? Hechos 2. Versículo 38. Aquí el contexto, el día de Pentecostés. El predicador, Pedro, lleno del Espíritu Santo. Diferentes nacionalidades, 16 aproximadamente, están ahí. ¿Qué ha pasado? Bueno, la promesa del Padre. El Espíritu Santo desciende sobre los 120. Y ese Espíritu Santo le dio la habilidad a ellos de hablar en otras lenguas. Proclamaban las maravillas de Dios, etc. Y ellos, con ese mensaje poderoso de Pedro, ellos le preguntan a Pedro, a los varones, a Pedro y a todos los varones que estaban con Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Long time no see, Rachel. God bless you. I'm teaching a course on the callings of God. Hechos capítulo 2 dice: Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Al tener el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, juntamente vienen los dones. Porque es un cuerpo divinamente dotado. Mi cuerpo tiene facultades. Yo puedo pensar, razonar, hablar, moverme. El cuerpo de Cristo no es un cuerpo morboso, ahí en un rincón. No, es un cuerpo dinámico. Más que cuando Cristo estaba en los días de su carne, porque ahora está el Espíritu Santo morando en todo creyente. Entonces le dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Aquí está hablando de la manifestación del Espíritu Santo en la vida del cuerpo multimiembro. Todo verdadero creyente tiene el Espíritu Santo morando en su ser. ¿Ok? Si tenemos el Espíritu Santo y tenemos el Espíritu Santo, ¿qué usted cree que el Espíritu Santo va a hacer? ¿Se va a quedar quieto? No. Él va a tomar, como dice Cristo, tomará de lo mío y los hará de saber. Tomará de lo mío, de la cabeza, y os hará de saber. El Espíritu Santo toma las habilidades, los dones, el poder, esas facultades espirituales, esas habilidades espirituales, esa dinamita espiritual, y la distribuye como Él quiere, soberanamente, en la vida de cada creyente. De manera que en una iglesia
Toda persona está supuesta a estar trabajando. ¿Qué es lo que pasa? No es así. Hable con cualquier pastor que no sea el hermano Juan y le dirá, oh sí. Un remanente siempre. Evangelización, un grupito. Y el resto se queda como que esto no es con ellos. Tristemente. Ok, vamos ahora. Voy a elaborar el primer punto principal. Para ellos, yo no voy a comenzar por 1 de Corintios, ya yo he aludido a ello. Yo quiero mostrarte lo de los dones, el llamado de Dios con sus dones. Entienda bien, el tema de este curso es los llamamientos de Dios. Este curso se llama Los llamamientos de Dios. Esta es la clase número 8. Ahora bien, el llamado de Dios para salvación y para servicio. Pero ¿cómo yo voy a servir? Bueno, Dios te va a dar facultades. Recibiré el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y ustedes se van a mover bajo el poder de mi espíritu, porque yo le voy a ustedes habilidades sobrenaturales para que ustedes lleven a cabo mi obra. Recuerden, es para su obra, es para el bien comunal. Los dones espirituales no son una empresa privada, como algunos toman. Toman los dones espirituales y se quieren enriquecer. Tienen dones de sanidad y quieren hacer campaña evangelística para que la gente vea milagros y le den dinero y ofrenda. Ese no es el fin. El fin es que Dios sea glorificado, que Dios sea glorificado y que Dios sea glorificado. Si ese no es el móvil de todo predicador, de todo maestro, usted tiene gran problema. Y no es conmigo. Usted tiene un gran problema con el jefe, con nuestro Dios, con nuestro Señor. Yo no puedo usar lo que Dios me ha dado a mí, sea mucho, sea poco, y yo pensar que yo hago con eso lo que a mí me da la gana. Daré cuenta en el que el día. Yo tengo que ser responsable, porque recuerde, son los dones del Espíritu. ¿Está entendiendo? Del Espíritu Santo. No son del Juan Córdoba o de usted. Que bendiga, hermano Juan Hernández. Entonces, tenemos que ser buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Ok, ahora vamos al Antiguo Testamento. Lo primero es, el primer punto. Esta clase, los que están tomando nota ya conocen cómo procedemos. Los que están tomando nota, esta clase será impartida a través de 3 puntos principales. El primero es que los dones glorifican al Señor. Número Romano 1, los dones glorifican al Señor. De ahí la importancia. Miren lo más importante. Los dones glorifican al Señor cuando son bien usados. Para ello, yo quiero darte un ejemplo del Antiguo Testamento usando a David, el rey David, y a sus hombres como ejemplo. Esto es sumamente hermoso. Así que por favor, toma tu Biblia. Si vas a estudiar con este servidor, yo te suplico que use la Biblia. No simplemente escuche, sea obediente. El maestro está diciendo ahora, use la Biblia. Usted no se atreve a una clase, a una escuela sin un libro, ¿verdad que no? Entonces piense que yo estoy presente, y yo estoy ahora mismo, que yo estoy delante de usted. ¿Tiene su Biblia? ¿Tiene la Biblia ahora mismo? Magnífico, gracias hermano. Vamos aquí a Primera de Crónicas, en el Antiguo Testamento, vamos a Crónicas, Primera de Crónicas.
Quiero que vea aquí Primera de Crónicas, en el capítulo 12. Y yo quiero darte contexto de lo que te voy a leer. Saúl fue el primer rey de Israel. Como fue la elección del pueblo, un completo rechazo. Un completo rechazo. Fracaso y rechazo. Dios lo rechazó al final porque el pueblo escogió a Saúl. He aquí hallado un varón conforme a mi corazón. Ese fue David, el segundo rey de Israel. Saúl 40 años, David 40 años y su hijo Salomón 40 años. Cuando el reino estaba unido, antes de la división de las tribus, el reino unido. Saúl 40, David 40, Salomón 40. Vamos a ubicarlo en el reinado de David. Saúl había sido rechazado, pero Saúl no quería ceder el reino. Saúl no quería ceder el imperio. Él quería con capa y espada defender lo que no le pertenecía. Yo quiero que usted piense, porque esta mente para usarla para pensar, especialmente nosotros que tenemos el Espíritu de Dios. Este reino, el reino de este mundo, está pasando a ser de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos sus soldados. Nosotros somos soldados de ese reino. Satanás y sus secuaces y todo el imperio diabólico, lo que reina en este mundo, no quiere soltar. Y nosotros como soldados tenemos al capitán y al rey Jesús que está de parte nuestra y nosotros estamos bajo las órdenes de él. Y estos dones espirituales es el arsenal, las herramientas, las armas de nuestra milicia para poder llevar a cabo que el reino sea de él. Que bendiga a la hermana Angie. Ahora, mire aquí. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 18. En este capítulo habla de el ejército de David. Eran valientes que le van a ayudar en la guerra. Yo espero que usted lo vea. Capítulo 12, versículo 1. Estas personas estaban armados, arcos, y usaban ambas manos para tirar piedras con honda y saeta en su arco. Y ahí comienza a decirte todo lo que tiene que ver con el ejército de David. Es importante que tenga la Biblia. Además, yo tengo todo marcado porque yo esta clase la di hace muchos años y todavía tengo esta Biblia marcada. Miren lo que dice el versículo 18. Entonces el Espíritu, ¿se entiende? El Espíritu de Dios, vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo, Shalom, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Yo espero que usted esté entendiendo. David es un símbolo mesiánico. David había tenido un reino, había heredado un reino. Dios le entregó ese reino a David.
el Padre le ha dado un reino al David con D mayúscula, el Mesías, nosotros, el Señor. Nosotros somos esos valientes del Señor, que el Señor nos ha habilitado, nos ha dado armas espirituales para que por medio de ello nosotros poder extender el reino de Cristo en los 4 puntos de la tierra. Esto es para valientes, hermano. Esto no es para cobardes. Y cada uno de nosotros, el Señor nos ha hecho un llamado. Y yo te lo hago hoy. El tema de hoy, el llamado de Dios con los dones espirituales. Estos valientes de David tenían armas, podían usar, tirar las piedras con sus ondas con ambas manos. Eran valientes, hombres de guerra, hombres feroces. Y nosotros, las armas de nuestra milicia no son carnales para derribar fortalezas. Y dice, versículo 22, mire esto. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un ejército grande como ejército de Dios. Oh, que el Señor nos dé entendimiento y que podamos entender lo que estamos hablando, hermano. De la misma manera, el reino de Saúl iba en declive. El reino de David iba en ascenso. David es un símbolo mesiánico. Y Cristo es el verdadero David. Y nosotros somos el ejército del Señor. Jehová Shabaoth, Jehová de los ejércitos. Y Él nos ha dado a nosotros esas habilidades. Y somos aliados, estamos con Él, como estos hombres valientes, el Señor los ha reclutado. Apartarme a Saulo, a Bernabé, todos guerreros para la obra del ministerio. Apartarme a Felipe, que dice que es un diácono, para que evangelice y le hable al etíope y sea un evangelista. Apartarme a Apolo, que es elocuente de la Escritura, para que sea un maestro. Apartarme a Pedro, para que predique la palabra y que sea usado en sanidades, etc. Y cada uno de nosotros, el Señor nos ha dotado de ciertas habilidades. No es para que tal que uno no puede estar en una congregación simplemente domingo oyendo mensajes. Ajá, ¿y qué más? Yo lo confieso, y se lo he dicho a algunos hermanos en la iglesia. A veces yo no sé ni qué predicar en la iglesia. O sea, he hablado tantos temas, y digo, Dios mío, ¿dónde está el fruto? A veces digo, eso lo dicen todos los pastores. Predico, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con eso? ¿No? Lo que están oyendo, ¿qué están haciendo? Pero, como el Señor hizo lo mismo, entonces nosotros tenemos que predicar hasta morir. Pero uno anhela que el pueblo finalmente, oye, que no tengan que decirle usted hay que hacer esto, sino que usted lo ve y lo hace y ya. Bien, versículo 23. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. Listos para la guerra. Recuerden lo que les enseñé una vez. No son los que quieran ir a la guerra, los que puedan ir a la guerra. Estos estaban listos para la guerra y vinieron a David. Oiga esto, hermano. Esto es importante. Vinieron a David en Hebrón, oiga esto, para trasladarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. Oh, bendito sea Dios, eso está tremendo. Es decir, el reino de Saúl ya estaba, ya Dios lo había desechado. Pero él todavía estaba como un gato que no quiere dejar la presa, un animal. Él no quería. Y ellos reconocieron que ya Saúl había sido desechado. Y se aliaron a David
se aliaron a David para hacerle traspasar el reino. Amá, hermano de mi alma, no sea aliado a ningún ministerio que no honre a Dios. No sea aliado a ningún ministerio que solamente te habla de prosperidad, de dinero, de confesión positiva. Tú te conviertes en un enemigo del reino si tú te estás aliando a lo que Dios no dice en la Escritura. Aunque sea una iglesia humilde, sea un aliado a la verdad, al Señor, a su propósito, a los santos, a los puros. Apártate de toda persona, todo ministerio que está deshonrando a Dios. Lo digo porque hay miles de creyentes que están en el lugar equivocado, lamentablemente. Entonces aquí, estos dones glorifican al Señor. Note cómo las habilidades de algunos de los soldados de Saúl se fueron, lo dejaron. Tú no eres rey, nada. A ti Dios te desechó. No vamos con David. No vamos con David. Vamos a ayudarle a colaborar con él para establecer su reino. ¿Por qué el Señor no ha venido todavía, hermano? Hay que regresar. Lo que pasa es que la iglesia no está preparada. Todavía el reino no puede ser trasladado como Él quiere. El reino de este mundo en su totalidad. Lo dice Apocalipsis, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Dios Jesucristo y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Ha venido a ser, todavía no lo es. Y en un sentido nosotros tenemos una labor gloriosa que cumplir en nuestra vida. Versículo 24 en adelante. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes, esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, y sigue. De los hijos de los hermanos de Saúl, escuche, 3,000. Porque había entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, y ahí sigue la lista. Usted nota aquí miles y miles y miles y miles. Usted puede leerlo, no tengo el tiempo ahora, hasta el versículo 40. Entonces aquí vemos nosotros, en el Antiguo Testamento, un hermoso ejemplo de las habilidades espirituales con el fin de trasladar el reino. Trasladar el reino. El reino de David iba en ascenso y el reino de Saúl iba en derrota porque Dios lo había desechado. Ahora bien, esto que estamos diciendo, y coincidencialmente, es también, esto está en Primera de Crónicas 12. Ahora vamos a Primera de Corintios 12 para que usted vea lo mismo, pero ahora en el entendimiento que más tenemos, en el entendimiento del Nuevo Testamento. Ahora ubícate conmigo a Primera de Corintios capítulo 12. La iglesia de Corinto fue una de las iglesias que el apóstol Pablo estableció en uno de sus viajes misioneros. Él pasó en Corinto, tuvo fruto allá y ahí se comenzó la iglesia de Corinto. Él predicó el evangelio, como decía Pablo, establecía la congregación y luego él marchaba porque en sus viajes misioneros. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia de Corinto es una de las iglesias más problemáticas que vemos en las páginas del Nuevo Testamento. Una de las más problemáticas. Y una familia llamada Chloe le dicen a Pablo, después que pasó un tiempo, que las cosas no estaban bien en la iglesia de Corinto. Le dice, mira Pablo, le escriben con dolor en el corazón. Y si usted lee Primera y Segunda de Corinto, usted va a encontrar que en esa iglesia, estoy contextualizando, en esa iglesia habían 10 problemas que prevalecían en la iglesia. Por ejemplo, división de líderes. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas,
Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cristo. Cisma. Es como hoy. Yo soy bautista, pentecostal, carismático, reformado, las 5 solas son la mía. Ok. Es lo mismo. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo mismo. Lo mismo. ¿Usted cree que eso de denominaciones, que hay 43,000, eso es nuevo? Ya eso existía. Y la respuesta es, ¿está Cristo dividido? Ok. Problema en la Santa Cena. Problema en la fiesta de Agape. Problema matrimonial, el capítulo 7. Dudaban su apostolado. Duda sobre la resurrección, capítulo 15. Caso de incesto. Le mencioné como 5 o 6, son 10. Okay. Problema en la manifestación y los usos de los neumáticos o los dones, los carismas del Espíritu Santo. Problema había en la iglesia de Corinto. Y Pablo escribe ambas cartas, son cartas correctivas, corrigiendo lo que había. Entonces, él le dice, aquí está conmigo, 1 Corintios 12, le dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los neumáticos. Neuma es espíritu o soplo. Neumáticos, una palabra en griego. No quiero, hermanos, que ignoréis, en español sería dones espirituales. No quiero que ignoréis, amada iglesia del Señor. Dios no quiere que estemos en ignorancia. Dios no aplaude la ignorancia. No. Él no quiere que andemos en ignorancia. Él quiere que sea un pueblo espiritual, un pueblo con conocimiento, un pueblo lleno de la palabra, un pueblo lleno del Espíritu. Pero para eso hay que meterse con el Señor y su palabra. Hay que meterse con el Señor y su palabra. Y le dice, sabéis que cuando ustedes eran gentiles, porque la mayoría de los hermanos de Corinto eran gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Ustedes eran un ídolo mudo, lo iba y le hacían un altar y hasta una cama le ponían y le ponían comida. Y eso era parte de su cultura. Y dice, por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora él viene y menciona el glorioso ministerio del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en la vida de cada creyente. Y él va a hablar aquí de dones, ministerios y operaciones. Y usted va a notar, es importante que usted tome nota de ello, cómo la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen que ver con la manifestación, la distribución y la operación del Espíritu Santo en la vida de cada creyente y en el ministerio de la iglesia. Hay dones, hay operaciones y hay ministerios. ¿Dónde está eso, hermano Juan? Aquí viene, versículo 4. Versículo 5. Yo lo tengo marcado en mi Biblia. Mire esto. Versículo 5, hay diversidad de ministerios. ¿Qué significa diversidad? Que son múltiples. Oiga bien, pero el Señor es el mismo. En esa diversidad de ministerial, ¿quién es que está detrás de eso? El Señor es el mismo en esas operaciones. Por ejemplo, Efesios 4:7. Y él mismo
llevó la cautividad cautiva y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Lo ves? Cristo, diversidad de ministerio. Pero es el Señor. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas. Note usted, en el versículo 4, perdone que lo salté, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién está operando los dones? El Espíritu. ¿Quién está operando en la diversidad de ministerio? El Señor. ¿Quién está operando en las operaciones? Dios. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, distribuyendo, operando, usando. Entonces, según el ministerio que usted ha recibido del Señor, sea hombre o mujer, eso no tiene nada que ver, hombre o mujer, anciano o joven. Si son dones, el Espíritu Santo está obrando. Versículo 4. Son ministerios, el Señor es el mismo. Y si son operaciones, Dios. No hay ninguna diferencia. Es Dios con nosotros. ¿Qué refrigerio? ¿Verdad? Saber que el Espíritu Santo me está ayudando, o es el Hijo que me está ayudando, o es Dios Padre. Es lo mismo, poderoso, actuando con nosotros. Entonces, es el cumplimiento del Nuevo Testamento. Déjame mostrarte el bosquejo, por si alguien quiere tomar nota. Mira aquí. Curso Los llamamientos de Dios. Clase número 8. Tema: el llamado de Dios con los dones. El texto principal que leímos, ¿verdad? Los dones glorifican al Señor. Punto número 1. Aquí tenemos la exposición que di sobre David y los valientes de David. Y aquí entonces llegamos el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Los dones manifiestan su señorío. Los dones manifiestan su señorío. Los dones manifiestan su señorío. Y qué hermoso es saber que usted no tiene que envidiar a nadie. Aleluya. Usted no tiene. Es más, usted puede anhelar, codiciar los mejores dones, pero no para que le vean a usted. Cuidado con eso. No. Para edificación de la iglesia. Yo le pido al Señor solamente un don. Todos los días. Sabiduría. Para glorificar su nombre y aplicar su palabra. Es lo único que yo quiero. Si él quiere darme otras cosas, yo le pido, Señor, yo quiero hacer milagros, yo quiero levantar Yo quisiera tener la ciencia de poder entender la Escritura y poder explicarla, entender cosas en la Biblia. Porque la Biblia está llena de tesoros profundos. Eso es lo que yo anhelo para mí. Y la Biblia dice, si uno quiere sabiduría, pídele a Dios. Así que, hermano, pídele sabiduría. Pida, que el Señor la da. El Señor la da. Él es bueno, El Señor es bueno, hermano. Él es bueno y Él quiere ayudarnos. Él está a favor nuestro. Ok. Voy a ir al segundo punto y ahí voy a terminar para continuar con el tercer punto mañana, si Dios mediante. Porque usted ve la importancia de esta clase y quiero tomarlo a una velocidad más lenta porque di la introducción.
Es muy importante este tema, porque hay mucha confusión sobre eso. El segundo punto es que los dones son necesarios. Glorifican al Señor, número uno. Y lo segundo que voy a mostrar en breve es que son necesarios. Vamos aquí a Primera de Corintios, capítulo 14, para que veamos esto. Y lo primero que quiero decir a ustedes es lo siguiente, que los dones deben de procurarse. Si usted nunca ha pensado en esto, yo quiero instarte a tu santo razonamiento, querida hermana y hermano, a que los dones deben procurarse. Y eso es algo que no se ve mucho en las iglesias. Sí, deben procurarse. ¿Por qué digo eso? Porque Dios lo dice. ¿Dónde? En el primer versículo de 1 de Corintios 14. Tiene la Biblia, ¿verdad? Mira. Seguir el amor y procurar los dones espirituales. Y dice, pero sobre todo que profeticéis, que tienes el don de hablar palabra de Dios ungida, profetizar. Profetizar no es hablar del futuro. La gente cree que profetizar es decir cosas en el futuro. Hay un elemento en ello. Pero para desmantelar ideas erradas, recuerde que la primera persona que fue llamado profeta por Dios fue Abraham. Cuando él le tomó la mujer, el rey le tomó la mujer, le dijo, mira, él va a orar por ti porque él es profeta. ¿Dónde está la profecía de Abraham? Usted se da cuenta, hermano, que hay tantas cosas, tanta ignorancia en nosotros. Oh, el profeta, una palabra profética, me va a profetizar el futuro. Y dice que Abraham es profeta. Y es la primera vez que se usa en la Biblia. Y de ahí que viene todo lo demás sobre profecía. La ley de la primera mención, hermenéutica. Ok, eso es para otro tema. Ok, entonces, dice aquí, los dones deben procurarse. Y hay tres cosas con relación a esto. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, los dones espirituales están relacionados al Señor. Los dones espirituales, dice el propósito de ellos, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Qué hacemos con los dones de hablar? O sea, los dones vocales. Los dones vocales. ¿Qué hace? ¿Cuál es el fin de los dones vocales que menciona aquí? Habla a los hombres. ¿Con qué finalidad? 3. Edificación, exhortación y consolación. Edificación, exhortación y consolación. Ahora mismo yo estoy usando un don vocal. Lo que yo digo tiene que, de alguna manera, edificar, exhortar o consolar. Y claro, enseñar. En medio de una enseñanza viene eso. Yo consuela, exhorta, edifica. Ese es el fin de ello. Note que todo tiene que ver con el bien comunal del cuerpo y para gloria de Dios. No pierda de vista esto. Y nunca ponga a nadie en un pedestal. Yo voy a ir
yo voy a ir a ese sitio porque ese hombre está lleno de Espíritu Santo y yo... Nunca vaya, no siga ese camino errado de querer ir a un sitio para ver a un hombre y darle gloria a un hombre. Primeramente usted peca porque usted está idolatrando a un hombre o una mujer. Usted pecaría contra Dios si usted sigue una persona solamente por el don que tiene. Usted quiere, va, y si esa persona es usada por Dios, va a ser una persona humilde, sujeta al Espíritu de Dios, que busque solamente la gloria de Dios. Dice aquí el versículo 4, el que habla lengua extraña, así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Note usted, yo quiero enfatizar, yo no quiero hablar del don de lengua, no todo eso. Usted sabe suficiente de eso. Yo lo que quiero enfatizar es que los dones espirituales glorifican al Señor y son con el fin de edificar a la iglesia. ¿Ok? Edifican a la iglesia. Y edifican también al que lo usa. Al yo transmitir la palabra, yo mismo me estoy edificando. Me estoy oyendo a mí mismo. Y al hablar, el Señor trae otras cosas que no estaban en el guión o en la agenda. Y el Señor mismo me dice, eso es para ti. Eso que tú estás diciendo, eso es para ti. ¿What? Eso es para ti. Edifica al que habla, edifica al que transmite. Todos los dones son para glorificar a Dios en el contexto de la congregación y fuera de la congregación, porque cuando somos invitados, no dejamos los dones en la iglesia local o en casa. Si Dios te llama a otra parte del mundo a ir a predicar la palabra, un viaje misionero evangelístico, tu hora te prepara y esos dones van contigo. Y está edificando al cuerpo. Está edificando al cuerpo. Es muy triste, y esto lo digo me duele en el corazón. Me duele en el corazón decir esto. Yo tengo que decirle esto. Porque yo fui parte de una denominación por 15 años. Y a veces hay donde no quieren dejar a una persona que tiene dones hermosos del Señor. Y los líderes no lo quieren dejar ir a que ministre a otra congregación porque es de otro concilio. Que es miopía, ¿verdad? Eso es miopía. O sea, no quiere que el cuerpo se edifique. Porque tienen miedo que se le vaya o que... Ahora, la gente no son tuyas. Esas ovejas, ese líder, ese hermano, su vida le pertenece al Señor. Esa, entre otras cosas, fue por la cual yo dejé lo de concilio hace más de 40 años. Con respeto a usted, a los que son parte de una organización. Yo respeto lo suyo. Yo estoy hablando de mi persona. Yo recuerdo una vez que me querían enviar a pastorear una congregación en Manhattan. Y el primero que se oponía era mi pastor. Me dice, Juan Córdoba, tú eres muy útil aquí. Él no quería. Mi hermano pastor, y el llamado. Y cuando el Señor quiere hacer algo, te saca porque el Señor es soberano. Bien, voy a terminar ahora con el versículo 12, 14, 12. Así que también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales. O sea, anhelar tener dones espirituales no es ningún pecado. Procurar abundar en ellos, pero mire para qué. Para edificación de la iglesia. Ahí está. Anhela, aquí dice, anhela todos los dones espirituales, a una lista. Yo una vez conté como 27 en la Biblia. Quizás son más, no sé. Y dice, Señor, esos dones, yo los quiero. Lléname, úsame, pero siempre para que tu iglesia sea edificada. Que el Señor sea glorificado y exaltado. Lo vamos a dejar hasta ahí. Déjame proyectarle el bosquejo. Ahí está. Los dones son necesarios.
deben procurarse, relacionan al Señor, edifican el cuerpo, edifican el que lo usa, y los dones deben ser apropiadamente procurados. Deben ser procurados apropiadamente. Apropiadamente. ¿Me debe entender? No querer usarlo para competir con otro, no, para gloria de Dios. Mañana, Dios mediante, deja ver lo que está en la agenda de mañana, Dios mediante. Mañana, si Dios lo permite, voy a terminar esta clase, el punto número 3 que falta, y estaré compartiendo, no te la pierdas, la clase número 9, que será el llamado de Dios con sus ministerios. El llamado de Dios con su ministerio. Estaremos hablando de esa parte. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, quiero exaltarte y darte gracia y darte gloria en esta hora. Gracias por este privilegio tan hermoso de compartir tu palabra. Gracias, gracias, gracias. Bendice, Padre, tu pueblo, tu iglesia. Oh Dios, que en todo tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, oh Dios, a entender la importancia del llamado que nos ha hecho con esos dones espirituales. Para gloria tuya, en el nombre de Jesús, amén. Bien, amada familia, ha sido para mí un placer estar con ustedes una vez más y compartir esta enseñanza. Esta noche, a las 7 de la noche, tenemos el curso de teología. Sí, a las 7. El curso de teología. Y mañana, Dios mediante, tenemos mañana la clase, como dije, terminar esta clase, punto 3, yo hago un repaso y luego entro a la otra clase y mañana, como es viernes, yo tengo una clase de discipulado a las 7, entonces voy a dar la clase a las 5:30 o a las 6. Yo le voy a dejar saber la hora, según cosas que tengo que hacer durante el día. Así que, hermano, por favor, mire, comparte el contenido. Me estoy dando cuenta que algunos lo están compartiendo. Comparte el contenido para que otra persona se beneficie. No podemos dejar esta clase y que se quede ahí en YouTube. Tómala, hermano, ponga en su página principal, envíela. Eso no lo va a tomar. Ahora mismo yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y estas clases están llegando. Y yo le doy gracias a Dios. Una de estas clases, la primera de teología, tiene más de 1000 views. Es decir, que está corriendo la palabra. Y eso glorifica al Señor. Glorifica al Señor. Y ustedes están colaborando con el Señor. Dice, no, esta palabra yo la tengo que mandársela a este. Así se va esparciendo. Y sobre todo que el Señor sea glorificado. Dios le bendiga, hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano Luis Rey. Ya te he visto varias veces. Bendiciones, querido hermano. Un abrazo a todos y a todas. La cita esta noche a las 7. Que Dios les bendiga a todos.